Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, todo depende desde donde me estén escuchando y desde qué punto en el tiempo, porque esto es un podcast y por tanto es en diferido. Bienvenidos una vez más a Clave 45. Sí, amigos, bienvenidos a otro programa más. Les saluda efusivamente su guía de viaje, Geraldine. En Clave 45, este podcast que hacemos sin ningún ánimo de lucro, solamente con el ánimo de intercambiar ideas, de exponer ángulos nuevos, de investigar algunas claves. Y yo les agradezco profundamente, infinitamente, el que estén ahí compartiendo estos minutos conmigo. Pasamos pues a dar esas vías de contacto que tantos nos gustan, porque si ustedes no se comunican con nosotros, esto se convierte en una llamada en el vacío, un barco perdido en la niebla y en la noche, donde nos podemos pasar sin tocarnos, sin vernos, sin darnos cuenta de que estamos ahí. El asunto de los podcasts siendo en diferido, yo los grabo cuando puedo, ustedes los escuchan cuando pueden y quieren. Por tanto, déjenos saber si esto les ha gustado, si hay cosas que quieren que cambiemos, etcétera, etcétera. Nuestro correo electrónico es laclave45@mail.com. Todo la vez que diga clave 45 va a ser con un número de aquí en adelante. Así que acuérdense siempre que clave 45 va solamente con número, el 4 y el 5. Entonces nuestra web, donde siempre intentamos poner un resumen de lo que hablamos durante el podcast. Si ustedes quieren, por ejemplo, leer algún dato que se le escapa de la memoria después, visítenos en la web en clave45.wordpress.com. Sepan que ahí también vamos a dejar enlaces a los podcasts recomendados, así como cualquier libro que nos llame la atención y enlaces a las fuentes. También estamos en Google Plus. Búsquenos por podclave45 y estamos en Twitter en @laclave45. Como estamos incrementando nuestra comunidad, sepan que los seguimientos serán siempre recíprocos. Ustedes nos siguen, nosotros los seguiremos a ustedes. También estamos en Facebook y búsquenos por /clave45 con número. Mándenos un like y pueden escribir en nuestro muro, pueden comentar. En el muro de Facebook básicamente son para intercambiar impresiones, opiniones. Aceptamos muchísimos mensajes que nos vienen por Facebook y dejamos enlaces al podcast. Está bastante tranquilito. Los dos medios más tranquilos y de menos movimiento son Twitter y Facebook. La web y el correo electrónico parece que también están bastante activos y desde luego el muro de iVoox. Bien, sacado eso del medio, amigos, pues el formato normal de nuestro programa, el formato cotidiano, es que cuando hay unas noticias las damos a continuación después de la intro. Esa intro que les va a ofrecer un breve avance de nuestro espacio monográfico, que es el espacio llamado Buscando Claves. Y por último, hablaremos en el espacio ese llamado, que por ahora llamamos Podcast Recomendados, pero al que le hemos pedido a nuestros oyentes que nos sugieran un título de sección más sugerente y mejor acotado al contenido, que es los podcasts que nos han gustado durante las últimas semanas. Y no son siempre cronológicos, no son siempre nuevos, a veces son alguno que estaba metido en la hemeroteca de iVoox. Y eso, y al final leeremos correos de los oyentes, los comunicados que ustedes nos han ofrecido tan gentilmente durante esta última semana. Nuestro tema de hoy es un tema bastante controversial, bastante controvertido. Se trata, y lo voy a decir sin más preámbulos ya, del tema de la Tierra hueca. En la última mitad del siglo XX y en lo poco que hemos corrido del siglo XXI, ha habido inmensos debates en los círculos más respetables de investigadores del misterio e incluso en los círculos menos respetables sobre la veracidad, la validez de una teoría sobre la Tierra hueca. En este podcast en particular vamos a enfocarnos en la validez que se le da a lo que se le considera el diario secreto del almirante Byrd
Y también vamos a tocar otras teorías que supuestamente le dan apoyo al diario de este almirante, así como hacer una pequeña recopilación, una pequeña reevaluación de dónde viene esta teoría de la Tierra hueca. Y como siempre, vamos a intentar descubrir pistas, vamos a intentar dar ciertas claves y sobre todo vamos a intentar acercarnos a un paso más, una etapa más, un viajecito más hacia esas grandes verdades que se nos ocultan y que nos permanecen lejanas y vedadas. Por favor, no se crean así de buenas a primeras, que el concepto de tierra hueca es tan alocado como suena. Vamos a investigar y a dar unos cuantos puntos que lo harán un tema más interesante de lo que a lo mejor creíamos. Bien amigos, comencemos pues con las secciones. Enclave 45, donde las conspiraciones existen. Hoy en Buscando Claves, la teoría de la Tierra hueca se enfrenta a las cabezas huecas. Queridos oyentes de Clave 45, hay una cosa que tenemos que diferenciar con total claridad. La teoría de la Tierra hueca no se refiere a una teoría de que la Tierra pueda tener cavernas o incluso un sistema de cavernas interconectado a través de diferentes continentes. No. La teoría de la Tierra hueca afirma de que en el interior de la Tierra hay una inmensa oquedad, donde hay un sol interno y hay vida civilizada, inteligente dentro. Eso es la teoría de la Tierra hueca. Quiere básicamente decir que hay entradas en la corteza terrestre que atraviesan una fina corteza, digamos de unos cuantos miles de kilómetros, 5.000 kilómetros, y eventualmente se llega a el polo opuesto de la corteza, que es convexa, pues se entra en la parte cóncava y ahí está el centro de la Tierra actuando como un sol interno y la gravedad en la parte, sería la parte cóncava, pues habría mares, habría islas, continentes y posiblemente habría gente, civilizaciones viviendo ahí. Y conviene aclarar esto que acabo de decir, porque hay otra teoría, que es que hay un sistema de cavernas que cruza el globo entero, el globo terráqueo, e interconecta diferentes continentes separados por océanos. Pero esa no es la teoría de la Tierra hueca. Supongo que tenemos que dar un poco de historia, ¿verdad? Mucha gente será muy ducha en este tema de la Tierra hueca y sabrá pormenores y detalles. Yo voy a hacer como hacemos por lo general en Clave 45, que es cuando se trata de cubrir el pasado histórico. Vamos a cubrirlo pues bastante de brochazo gordo, así a grandes trazos. Hay escritos muy antiguos que datan de 3.000 y 4.000 años, principalmente de procedencia griega y aunque también de otras culturas, ojo, que habla la Tierra vista desde un punto de vista mitológico, pues está hueca, y que dentro de su oquedad existen quizás infiernos o la morada donde van los difuntos. A mí esta mitología me parece muy interesante y nada desdeñable, pero no porque se concatene con Tierra hueca. A mí me parece interesante y digna de recordar estos mitos griegos, mitos nórdicos, algunos mitos incluso judíos y tibetanos que hablan sobre el mundo donde van los seres una vez muertos, porque a mi juicio esto eventualmente se enlaza muy bien con el mundo de los daimones. Los daimones de los que hablamos en un programa anterior, si no me equivoco, nuestro episodio 11, titulado sobre demonios y daimones, y tiene algo que ver con la naturaleza de los fenómenos
de objetos lumínicos no identificados y el comportamiento de algunos de estos objetos lumínicos no identificados, también pueden llamarse objetos volantes si quieren, y su correlación también con ciertas teorías que hay acerca de que esencias del ser humano se podrían convertir eventualmente en daimones. Y fíjense que todo esto indica, todas estas creencias antiguas, mitología y leyendas, indica que estos daimones vivirían en la Tierra. Y después tenemos una correlación con apariciones, tanto apariciones marianas como apariciones extrañas, lumínicas o incluso de ovnis, de estos objetos vistos en cuevas o en entradas a volcanes o en oquedades. Y bueno, hay algo ahí digno de investigar. Pero se nos va un poco del tema que queremos tocar hoy, que es la Tierra Hueca. Como iba diciendo, la Tierra Hueca pues tenía sus postulados ya en leyendas griegas. Después también podemos encontrar que había mitología o quizás panteones de creencias sobre creencias religiosas o dioses, tanto judíos como tibetanos, incluso nórdicos, que ponía el mundo, un mundo subterráneo debajo de nuestras plantas de los pies. Los judíos tenían el Sheol, los nórdicos tenían algo que no me atrevo a pronunciar, pero que se escribe algo así como Svartalfheim. Bueno, mientras que los tibetanos tienen una idea de una ciudad llamada Shambhala, que está supuestamente ubicada dentro de la Tierra. Para empezar a encontrar apuntes históricos, récord histórico, tenemos que movernos hacia el siglo XVII y hasta el siglo XVIII. El científico Edmund Halley, en 1692, propuso la teoría de que la Tierra consistía en capas concéntricas, más o menos 800 kilómetros de espesor, que después había una capa de amalgama en el medio y después otra capa física y concreta, espesa, y así, varios anillos, uno detrás de otros hasta llegar al centro. Estos anillos rotarían a diferentes velocidades y eso también crearía campos magnéticos. Años más adelante, otro pensador llamado Leonhard Euler haría un experimento mental. Experimentaría con ciertos conceptos e ideas, proponiendo una tierra hueca, que básicamente diría que fuera donde la parte que nosotros estamos asentados medía como 1000 kilómetros y que su interior estaba vacío y que habría un sol que lo iluminaría e incluso podría haber una civilización. Pero esto era un experimento de hecho mental, una idea, jugando con ideas. Bueno, después un investigador en 1829 llamado John Leslie, inglés, sí propuso por escrito en un libro llamado Elements of Natural Philosophy, traducido al español Elementos de la Filosofía Natural, pues sí propuso la idea de una tierra hueca. Y seguía este mismo ejemplo de una corteza terrestre de 1000 kilómetros y después una oquedad alumbrada por un sol. Así, diferentes investigadores van poniendo diferentes teorías. Por ejemplo, John Cleves Symes Jr. en 1818 pues también propone que la corteza terrestre solamente mide 1300 kilómetros de espesor y que hay aperturas a ambos lados de los polos. Y tal fue el éxito de sus ideas que en un pueblo de Ohio llamado Hamilton levantaron un monumento a él y a sus ideas de la tierra hueca. Lo que sí es curioso desde un punto de vista histórico, fue que John Cleves Symes propuso que los Estados Unidos de América iniciaran un viaje al Polo Norte a demostrar esta teoría. Y el presidente de los Estados Unidos, John Quincy Adams, indicó que iba a aprobar la idea.
Pero dejó la presidencia antes de firmar la idea. Y el siguiente presidente, Andrew Jackson, pues nunca le dio luz verde para que se ejecutara. Una cosa curiosa, este señor John Cliff Symes nunca escribió un libro acerca de sus ideas. Sí daba conferencias, sí hablaba con gente. Recuerden que estamos hablando de 1818. Y muchos autores hicieron reflejo de las ideas y le dieron crédito a Symes. Y publicaron libros. Incluso publicaron comentarios sobre las ideas de Symes. Por ejemplo, uno de estos fue James McBride, que escribió un libro llamado Symes' Theory of Concentric Spheres en 1826, que se traduce por la teoría de las esferas concéntricas de Symes. El siglo XX trajo la popularidad de la teosofía, de las nuevas creencias, del espiritualismo, un montón de cosas que hay que pillarlas con pinzas. Y un montón de gente empezó a publicar derecha y izquierda hablando de que dentro de la tierra hueca estaban viviendo los atlantes. Dentro de la tierra hueca estaban viviendo los que sobrevivieron a Lemuria. Dentro de la tierra hueca estaban nuestros hermanos los extraterrestres. Muchos apoyaban en las ideas de Symes. Otros se criticaban entre sí. Por ejemplo, tal fue el caso de Marshall Gardner, que escribió un libro llamado Viaje al interior de la Tierra en 1913. Pero él fue un ardiente crítico, o por lo menos cualificador, de las ideas de Symes, de John Cliff Symes, que hemos hablado antes. Otra gente escribió otros libros, bien fueran ensayos, bien fueran novelas. Algunos pusieron a los habitantes de la Tierra como los míticos habitantes budistas de Agartha. También recuerden que años atrás, en 1864, el ya afamado autor Julio Verne había publicado Viaje al centro de la Tierra. Y en él daba una narración muy entretenida y a la vez bastante exenta de elementos ultra fantásticos. O sea, lo hacía a un tono creíble. Que, bueno, desde luego fue un bestseller de su época. O sea, que a principios de 1900 la gente estaba más que familiarizada con estas teorías acerca de la Tierra hueca. En 1963 apareció un libro llamado La cueva de los ancestros, que estaba supuestamente escrito por un lama tibetano. Este lama tibetano, de nombre Lobsang Rampa, narraba cómo existía un complicado sistema de cavernas subterráneas bajo las colinas, las faldas del Himalaya en el Tíbet. Todo ello lleno de una maquinaria ancestral, todo ello repleto de libros, de récords, de tabletas, de diarios, de escritos y también tesoro. Este monje tibetano llegó a escribir más de 10 libros, pero unos años antes, un explorador y amante del Tíbet llamado Henrik Harrer había estado leyendo algunos libros de este famoso monje publicados en Inglaterra, y no se podía creer que él, que sabía tanto del Tíbet, no sabía nada acerca de este monje Lobsang Rampa. Entonces, en 1958, contrató a un relativamente buen detective llamado Clifford Burgess para que investigara el paradero y la identidad de este esquivo y difícil de encontrar monje tibetano Lobsang Rampa. Bien. Así fue como se descubrió que Lobsang Rampa era en verdad un señor llamado Cyril Henry Hoskin, que había nacido en Plimpton, en Devon, en el condado de Devon, en 1910, y era el hijo de un fontanero. De hecho, llevaba muchos años desempleado y había mantenido varios trabajos meniales.
El señor Hosken nunca había pisado el Tíbet, de hecho nunca había salido de Inglaterra. No hablaba tibetano, ni, vamos, tenía ninguna conexión con ningún monje. Pero, eso sí es cierto que en 1948 cambió su nombre a Carl Kwon Suo y después adoptó el nombre de Lobsang Rampa. Cuando la prensa lo confrontó a este escritor, que para entonces ya llevaba como 2 o 3 libros y eran bastante y tenían bastante fama, él no negó que había nacido bajo el nombre de Cyril Hoskin, pero dijo que su cuerpo últimamente, bueno, en las últimas décadas, había sido habitado por el espíritu de Lobsang Rampa. Esto, amigos, es un monográfico en sí mismo que les voy a deber y dejar pendiente. Mucha gente jugó en la ficción con idea de intraterrestres, con la gente que vivía gracias a el concepto de la Tierra hueca. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, en un fabuloso novela llamada La narración de Arthur Gordon Pym, que publicó en 1833, el héroe y su compañero tienen un tremendo encuentro con seres del interior de la Tierra. Después también H.P. Lovecraft usa en el libro Más allá del tiempo, donde describe una raza antigua y subterránea que dominó la Tierra hace 150 millones de años y que desde entonces se ha refugiado en el interior de la Tierra, ha inventado aviones y vehículos atómicos, etcétera, etcétera. Incluso domina el viaje en el tiempo y la percepción extrasensorial. Pero una vez más, Lovecraft y Poe ambos admiten que están escribiendo ficción. Mientras que la famosa teosofista, la señora ucraniana Elena Blavatsky, ella se crea el mito de Agartha, que es un paraíso subterráneo, con capital en Shambhala, y dice que está bajo el desierto del Gobi, donde vive el rey del mundo, que controla el planeta entero desde hace siglos. El escritor Hui Yong-yang, en su proyecto Gaia, afirma, sin aportar ninguna evidencia, que el interior de la Tierra se encuentran los supervivientes de los continentes desaparecidos, o sea, la Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, etc., y que han formado una civilización mucho más desarrollada que la nuestra. Recuerden lo que acabo de decir, sin aportar ninguna evidencia. Asimismo, otra gente, cuando se ponen a fantasear y probar ciertas ideas un poco extravagantes, pues opinan que los extraterrestres encontraron un sistema de cavernas o que han horadado el interior de la Tierra y que viven allá adentro y que, vamos, que al final el interior de la Tierra está habitado por extraterrestres con tecnología avanzada. En tiempos modernos, el escritor italiano Amadeo Giannini pues publicó un tratado en 1958 hablando de la idea de que había una tierra hueca, una vez más, sin aportar ninguna evidencia, pero sí postulando varias teorías. Ahora, él sí mencionaba que el aviador estadounidense Richard E. Byrd había intentado ser el primer ser humano en llegar al Polo Norte y que Byrd fue el que vio a un mamut lanudo vivo cerca del Polo Norte a plena luz del sol y que después ingresó con su avión como unas 2300 millas a través de una entrada en el Polo Norte al interior de la Tierra, al centro de la Tierra, y allí tuvo un encuentro con un humanoide de otro mundo, al que ese humanoide le advirtió a él de que la humanidad debía de buscar paz y no la guerra. Entonces, bueno, según Giannini, Richard Byrd escribió todo esto en un diario secreto. Lo más curioso era que Giannini no era un creyente en esto de la teoría de la Tierra hueca. Sí parece ser que fue víctima de publicación sin comprobar fuentes y sin comprobar autoría. Lo más triste de todo este caso es que hay cientos, si no miles, de páginas web en español dedicadas a misterios que hablan sobre el tema de la Tierra hueca y todas se refieren al diario secreto del almirante Richard Byrd como si fuese dogma de fe o como si fuese prueba fehaciente.
Este diario secreto del almirante Byrd fue descubierto en la primera década de entrada del siglo XXI y se le atribuyó a la Universidad del Estado de Ohio, Ohio State University. Muchos estudiosos que han estudiado el diario secreto encontrado del almirante Byrd y lo han comparado con otros escritos del almirante Byrd, todos coinciden en que la gramática, el estilo, la cadencia, el lenguaje empleado es altamente distinto y por tanto no coinciden, son dos personas diferentes. La escribió un diario y la escribió la mayoría de los diarios que saben que son de él. Los escritos que él presenta, en que el almirante Byrd presenta en diarios anteriores, en los que no cabe duda su autenticidad, suelen ser bastante austeros y apuntar directamente a hechos incontrovertidos. Este era un hombre militar al que estaba acostumbrado a tomar apuntes y escribir notas que iban a ser supervisadas y leídas y corregidas por sus superiores. Ahora, cuando uno lee este diario secreto, pues se lee, la gente dice que se lee como un comic book, como un libro de tebeos, con una prosa muy floreada. Bueno, ¿qué ocurre en este diario secreto? Pues en este diario secreto se dice que en 1947 el almirante Byrd pasa por el Polo Norte y su avión se vuelve loco, la brújula se le desencompasa y eventualmente entra en la oquedad de la Tierra Hueca. Ahí, repito, es contactado por por intraterrestres que tienen una tecnología mucho más avanzada y que le dicen que los hombres del exterior, los humanos, tienen que portarse bien, que si no les van a dar unos cuantos collejazos y que eso, que se porten bien y que todos se vuelvan hermanos y que canten el Kumbaya. Y ahí empiezan a contrastarse los errores, vicisitudes y otras incongruencias. En 1947, el almirante Byrd estaba en la Antártida, en el Polo Sur, no en el Polo Norte. Y eso está constatado por la cantidad de récords que dejó él escritos como mando operacional en la operación High Jump. La operación High Jump en sí es otra operación muy controvertida y que requiere otro monográfico, que va a venir muy pronto. Bien, en esa operación High Jump, solamente para que lo sepan ustedes, fue una operación secreta donde los Estados Unidos de América mandaron miles de tropas a la Antártida. Los récords concernientes a la operación High Jump no han sido divulgados al público y no están abiertos todavía al público por seguridad nacional, pero todo el mundo cree que en la Antártida la operación americana fue a combatir los últimos restos de los bastiones nazis que se resguardaban allí. Aquí nos encontramos con otra de esas pequeñas inconsistencias que mucha gente pasa por alto. Aunque los archivos de cara al público de la operación High Jump todavía están velados por el secreto de Estado, esa famosa estampa que le ponen al Top Secret, sí están revelados un inventario de las bajas humanas y de las bajas materiales que tuvieron durante la operación. Y ustedes pueden visitar 200, 300, 400 webs de misterio que hablen sobre la Tierra Hueca o que hablen sobre el almirante Byrd o que hablen sobre la operación High Jump y todos le van a decir que durante la operación High Jump hubo cientos de bajas, miles de bajas, se perdieron la mayoría de los hombres, se perdieron un contingente grande de hombres, volvieron con el rabo entre las piernas, volvieron machacados, volvieron exento de material, perdieron aviones, perdieron tanques, perdieron de esto, del otro. Sin embargo, el récord de los Estados Unidos de América, lo único que revela es que se perdieron, creo que 2 barcos y hubo 3 bajas humanas. Esto, lo importante, no quiero sonar frío, lo importante no es exactamente si hubo 3 o 4 o 5 bajas humanas. Lo importante es que se den cuenta de que en la operación High Jump
pasara lo que pasara, no hubo un desastre militar, no hubo pérdidas de la mitad del ejército que fue a la Antártida. Y otra cosa que la gente parece no recabar, aunque la operación High Jump era una iniciativa estadounidense, se formó con una coalición inglesa y australiana. Y yo me he molestado en mirar que los reportes de el ejército inglés y el ejército australiano confirman exactamente la misma cantidad de bajas que reportan los reportes norteamericanos. Repito, esto es una historia fascinante y tendrá también su monográfico en otro venidero programa. Pero lo que queremos decir es que el diario secreto, donde el capitán Byrd dice que entra en un agujero del Polo Norte, está fechado en febrero 19 de 1947. Y él, en mitad de ese tiempo, en febrero 19 de 1947, está en la Antártida, con soldados que lo ven. Está firmando documentos, firmando órdenes, dejando detrás legados escritos. Entonces, indaguemos un poquito más sobre la historia de este diario secreto. Pues el diario secreto fue cedido a la universidad por una organización basada en el medio de ninguna parte de Missouri, del estado de Missouri, en Estados Unidos. Esta organización se llamaba la Sociedad por la Tierra Completa, o sea, en inglés, The Society for a Complete Earth. Esta sociedad usaba como emblema la cresta de la sociedad Thule. Y esta sociedad estaba dirigida por un nativo americano llamado el capitán Tawani Wakawa Sausch. Sausch, él era un marine, ahora retirado, y que ahora su propósito era pilotar dirigibles hacia el Polo Norte para contactar con los Ariani, con dos Ns, y que para él eran una raza de hombres altos, ojos azules y tecnológicamente muy avanzados que vivían en el mundo interno y que hablaban un lenguaje muy parecido al alemán. De ahí fue de donde la Universidad de Ohio recibió lo que después pasó a ser considerado el diario secreto del almirante Byrd. En una fabulosa labor investigativa, un agente, un investigador, un reportero del website The Hollow Earth Insider, y los links van a estar en nuestra página web, encontró datos muy curiosos sobre el lenguaje empleado en un diario y en el otro, y también unos datos mucho más fehacientes, como por ejemplo, encontró que uno de los comentarios que le hace un intraterreno, uno de estos Arianis, al almirante Byrd, se puede corroborar casi párrafo por párrafo con el guión de una película de 1938. Y vamos a cubrir, por ejemplo, este detalle. En el diario secreto del almirante Byrd, la persona esta de la raza Ariani le dice, y aquí es donde empieza yo a transcribir, a traducir: sí, hijo mío, replicó el maestro, los tiempos oscuros que vendrán para tu raza cubrirán la tierra como un velo, pero yo creo que algunos de tu raza conseguirán vivir a través de la tormenta. Más allá de eso no puedo decir. Vemos a lo lejos, en la gran distancia, un nuevo mundo que se empieza a reconstruir de las ruinas de vuestra raza, buscando todos sus tesoros y leyendas perdidas. Y esos tesoros y leyendas estarán aquí, hijo mío, a salvo en nuestro cuidado. Bien, el reportero de Hollow Earth Insider descubrió que había una película llamada El Horizonte Perdido de 1937 de la compañía MGM, donde se narra el encuentro del Dalai Lama, que está viviendo en la Shangri-La, la ciudad perdida del Tíbet, y que mira hacia la cámara. El actor que interpreta a este Dalai Lama se llama Ronald Coleman y dice lo siguiente: y tú, hijo mío, vivirás a través de la tormenta.
Tú preservarás la fragancia de tu historia y le añadirás un toque más propio tuyo. Pero más allá de eso, mi visión se debilita. Pero puedo ver en la gran distancia un nuevo mundo que se empieza a formar sobre las ruinas del tuyo. Pero aunque busquéis las leyendas y los tesoros perdidos, los podréis encontrar aquí, hijo mío, escondidos bajo las montañas azules, preservados para vosotros como por un milagro. O sea, esta película fue rodada, como dije, en 1937. El diario de Bird está supuestamente escrito en 1947. Sí, puede ser que Bird fuese un gran admirador de estos films baratos de MGM y a lo mejor esto se le quedara en la memoria y él lo transcribiera. Puede ser, pero lo dudo. Lo dudo, y además que hay cantidad de discrepancias. Este diario secreto, todos los investigadores que lo analizan determinan que no puede ser del almirante. Solamente la gente que quiere creer en él es gente que ya viene prejuiciada pensando que debe de existir algo así. Y escuchen atentamente, en clave 45 no decimos en que la teoría de la Tierra hueca está equivocada. Y no decimos que no puede existir una cavidad inmensa con a lo mejor una energía interior que puede soportar vida. No negamos la posibilidad de eso. ¿Por qué? Porque no se ha demostrado lo contrario. Lo que sí vamos a negar, y lo que nos va a hacer siempre gracia, y lo que trataremos con sorna y chascarrillo, es gente que decide creer en algo simplemente porque le gusta. Y esa gente, aunque alguien quiere decir que se merecen el respeto, pues no se merecen el respeto de la gente que está usando conocimiento, ciencia e investigación para discernir la verdad con un poco más mayúscula, porque al final esta gente se queda en el camino diciendo que, esto me suena bien, aquí me quedo creyendo esto. Yo me he molestado en leer y en cotejar el hecho de que hay informes que aseguran de que después de terremotos de cierta instancia en la Tierra, creo que son mayores de 6.4 en la escala Richter, se descubre que la Tierra queda reverberando, resonando por un tiempo bastante largo, como si fuera hueca. Eso es interesante, eso es importante. Parece que nos olvidamos muy fácilmente que las intuiciones y las fantasías son herramientas muy útiles para aplicarles el proceso científico, el descubrimiento, la catalogación y sobre todo el publicárselo al mundo entero para beneficio de todos. Si existiese habitantes dentro de una tierra hueca que se hubieran encontrado con el almirante Bird, en vez de darle un mensaje de flipados contactados, hubieran hecho mucho mejor, agarrando al almirante Bird, metiéndolo en su nave, teleportándolo o transportándolo a Washington y presentándose, chocando manos y diciendo: mira, amigos, miren, ha llegado el momento de portarse bien, y si no vamos a empezar a mascarlo todos a collejazos. Eso nunca ocurre. Ocurre que hay encuentros con deidades y son atribuidos a la Virgen María o a santos, y se empiezan a construir capillitas o se encuentran con ovnis, y estos ovnis dan mensajes telepáticos. Cuando no dan mensajes telepáticos, agarran y mandan cartas mecanografiadas en Olivetis, como en el caso Humo, a ciertos contactados con sellos y estampas, todo incluido que estos alienígenas no quieren mandar cartas sin sello y sin acuso de recibo. Son tremendos. Todo esto que estamos hablando aquí, repito, no quiere decir que la Tierra no sea hueca, tampoco quiere decir que la Tierra sea sólida, no quiere decir que no pueda existir gente viviendo dentro, ni tampoco quiere decir que haya gente viviendo dentro. Lo único que se quiere decir aquí es que las pruebas del famoso diario secreto del almirante Byrd apunta a que es una mentira.
¿A qué es un bulo? Como siempre, hecho por gente que quiere que existan pruebas que apoyen su prejuicio. Y tanta gente se olvida de que cada mentira sembrada en este campo del misterio, aunque sea sembrada con buenas intenciones, solo sirven para enfangar y ocultar más la verdad. Y hacen el trabajo de esos elitistas a los que esta gente cree combatir, que son los que nos ocultan las cosas. Gente con buenas intenciones que nos quieren ayudar a ver la verdad. Muchas veces acaban también ocultándonos cosas cuando nos intentan revelar cosas con mentiras. No, si es que al final de esta lucha por encontrar la verdad y por determinar nuestros propios destinos, vamos a encontrarnos con dos tipos de contendientes, con dos tipos de frentes, dos tipos de luchadores. Los que queremos la verdad a toda costa, más allá de mentiras, queremos verdad. Y después los otros, los que creen que por ciencia infusa, por inspiración divina o alienígena, ellos saben la verdad. Y entonces cualquier mentira justifica la verdad que ellos nos quieren vender. Por eso, cuando entro en YouTube, por ejemplo, las pocas veces que lo hago, y veo a tanta gente hacer parrafadas inmensas sobre Illuminatis, sobre satanistas, sobre los amos del mundo, sobre yo qué sé, sobre reptilianos, y hablan y hablan y hablan, pero no aportan pruebas. No tiene ninguna diferencia de ese cura que se subía a un púlpito a principios del siglo XX y intentaba convencer a todo el pueblo llano y medio analfabeto de que lo que decía era lo que había, cuando él sabía muy bien que lo que estaba diciendo no era todo lo que había. Muchas de estas gentes son bien intencionadas. Muchas de estas gentes saben intuitivamente que hay un juego por encima de nosotros que nos manipula y que nos amarga la vida. Pero ellos, en vez de respirar, aunar sus fuerzas y molestarse en discernir la verdad de la verdad no comprobable o de lo que no es verdad porque no es demostrable, pues agarran y empiezan a predicar, a parafrasear, a decir y a soltar sus calentamientos mentales así a los cuatro vientos. Quizás ellos no entiendan de que tomando esta actitud se convierten en parte del juego, del parte del juego que dice emborrona, enlama, enfanga, echa barro, mancilla, miente, haz todo más confuso aún. Y ustedes, algunos como se preguntarán, ¿y por qué la gente va a actuar así? ¿Y por qué los dueños del mundo los van a permitir? Bueno, la analogía de los deportes. Cuando vas a ver un partido de fútbol, no vas a ver a un solo partido, no vas a ver a un solo equipo meter los goles. Vas a ver a dos equipos luchar entre ellos. Esto es lo mismo, solamente que con cientos de equipos corriendo en la cancha y sin darse cuenta de que los líderes todavía no han soltado el balón al campo. Cada vez que tú estás siendo un divulgador y no citas una fuente, estás enmascarando la verdad. Cada vez que no dices de dónde sale la información que estás propagando, estás enmascarando la verdad. Cada vez que lees una web y no te preocupas de intentar llegar o corroborar sus fuentes, solamente porque esa web va y dice algo que se alinea con lo que tú quieres vender, pues estás enmascarando la verdad. Ahora mismo entren en Google y escriban Diario del Almirante Byrd, y Byrd se escribe con B-Y-R-D, y todo lo que le van a salir son webs de tierra hueca. Bueno, los primeros 100 o 200 por lo menos van a ser webs afirmando que, debido a lo que dijo el almirante Byrd, esta teoría de la tierra hueca debe de ser válida. Y mientras tanto, mientras divulgamos el falso diario del almirante Byrd por el mundo, los mandamases del mundo, los señores en la sombra, se deben de estar riendo de nosotros a mandíbula batiente. Y como yo hago y actúo sobre lo que predico, no se olviden, al acabar este episodio, si quieren, de entrar en mi página web y leer ahí los enlaces a las fuentes comentadas en este episodio que ahora termina
de Buscando Claves. Hasta pronto, amigos. Hoy en los podcasts innombrables. ¿Por qué me cuesta tanto encontrar un título a esta sección? Vamos a ver. Sí, amigos, esta es la sección que he dado paso para que ustedes intenten nombrarla. Porque yo encuentro muchos títulos candidatos, pero es que ninguno me hace la magia perfecta para decir este es. No los he encontrado. Así que, por ahora, en podcasts recomendados, hoy traemos mucho para todos. Voy a, de hecho, hacer una cosa que no suelo hacer, que es mantenerme en el tema de este mismo podcast, que son humanidades antihistóricas, y voy a decirles que traje un poco para todo el mundo. Para aquellos de nuestros oyentes que les gusten los podcasts elaborados y bien producidos, bueno, que lo que ellos están buscando son más bien programas de radio que podcasts per se, porque el podcast siempre tiene un componente más amateur, más hecho en la casa, ¿no? En fin, pues miren, para los que les gusten los programas de radios que se postean como podcast, ahí tienen el ilustre programa de radio Espacio en Blanco, el programa que hizo Miguel Blanco en enero, el 5 de enero de este año. Se titula Existió otra humanidad y está bastante bien, así que les dejo un enlace en la página web, que recuerden pueden encontrar en el muro de iVoox, o si no, váyanse a clave45 con número 45.wordpress con 2 s wordpress.com. Y bueno, el programa está bastante bien. Ahora, otro programa también de radio, pero que ya es un poquito más podcast, es El Sueño de Andrómeda. Me gustan mucho estos chicos, te dan la sensación de estar entre unos coleguitas, ¿no? Hablando, pero aún así tienen bastantes valores de producción porque ellos lo hacen para radio. Bien, el programa número 20 de su segunda temporada se llama Toledo Mágico y la Mesa de Salomón. Y obviamente este no tiene tanto que ver con humanidades anteriores, pero por eso que venía yo a decir que tengo un poco para todo el mundo. Y retornando a el tema de humanidades antihistóricas, pues el podcast, este sí que es total podcast, Sendero Desconocido, el programa número 11 de la temporada número 2, los Anunnaki, el origen alien de la humanidad. Pero el podcast está muy bien investigado y está muy bien expuesto, es muy ameno de escuchar. Y recuerden, en la página de Clave 45, en la página web, van a encontrar enlaces directos a todos estos podcasts si les interesa. Y hasta aquí la sección de podcasts recomendados, y les digo que por favor intenten poner en el muro de comentarios alguna recomendación para el título de esta sección. Hasta la próxima semana, amigos, y continuamos con nuestro programa. Bien, para variar, ahí llega la música que nos indica que llega al final del programa y no me siento culpable de haberme pasado de hora. Es una excepción a la regla, me parece a mí. Les tengo que dar las gracias, mis más sinceras y humildes gracias, por haber llegado hasta el final del programa conmigo. Y se han ganado esa camiseta imaginaria que dice: aguanté hasta el final a Geraldine en Clave 45 y todo lo que me he ganado fue esta pobre camiseta. Bueno, recuerden que el programa es completamente sin ánimo de lucro y es un programa de divulgación con un poco de opinión, intentando que alguien encuentre algún giro que no había percibido antes sobre algún tema del misterio o de la conspiración. Y la única manera que ustedes pueden decirnos lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, o que continuemos haciendo lo que estamos haciendo, es por las vías de contacto. Nuestro correo electrónico es laclave
clave45@mail.com. Nuestra web es clave45, clave45.wordpress.com. Estamos en Google Plus, búsquenos por podclave45 con número 45, y en Twitter estamos en @laclave45. También tenemos página de Facebook y búsquenos por clave45. Todas estas vías de contacto van a aparecer en el muro de iVoox. Así que úsenlas. Déjennos saber cómo les gustó el programa, o incluso déjennos una sugerencia para el título de la sección Podcasts Recomendados. Por último, avisarles de que vamos a empezar a tratar temas de conspiración ya en la siguiente entrega. Y vamos a primero hacer un repaso por la historia de los últimos 100 años de España, dándole una atención a la perspectiva conspirativa. Y vamos a explicar un poquito cómo tocamos nosotros la perspectiva política. Y ya advertimos desde aquí que por favor que nos den una oportunidad, porque aunque sí vamos a tomar una conciencia política, no vamos a demostrar ninguna conciencia partidista. Así que por favor, denos una oportunidad, escúchennos, y aunque no estén de acuerdo con lo que decimos, aprovechen y déjennoslo saber en el muro de iVoox y coméntenos sus opiniones, sus ángulos, sus puntos de vista, contradigan lo que decimos, etcétera. Y también la página web es un buenísimo vehículo para darnos sus opiniones, señoras y señores, amigos de Clave 45 y enemigos, claro. Aparecemos en iVoox en la madrugadita de los martes, bien tempranito, recién saliditos del horno. Y de vez en cuando lanzamos algunos especiales. Así que espérense ver algunos de estos especiales que estoy diciendo. Los especiales no van a interrumpir nuestra entrega de los martes, aunque alguno puede que la reemplace. En fin, nada más que darles mis más sinceras gracias por acompañarme una semana más en Clave 45. Yo sé que su tiempo es valioso y se lo aprecio de corazón. Sobre todo aprecio la compañía y aprecio los comentarios en todas partes. Hablando de comentarios, vamos a pasar a la sección de contactados y leer algunos de esos comentarios tan valiosos. Squall 606 nos dijo en el podcast 19, Humanidades Anteriores y el Cañón de Colorado, muy buenos los podcasts. Muchas gracias, Squall 606. Sigue opinando, por favor, lo hacemos por ti. También tenemos a Rotos de 5 en el mismo episodio, en el episodio 19, que dijo: hola Gerald, Dean, felicidades por los podcasts, me gustaría que hicieses uno sobre la conspiración de los trasplantes de órganos, gracias. Y yo comenté que la verdad no teníamos, tenemos conocimiento de la conspiración sobre trasplantes de órganos y datos sobre ciertos problemas con trasplantes de órganos, pero no nos sentimos lo suficientemente duchos en el tema como para hacer en estos momentos un especial sobre ello, bueno, un programa sobre ello, aunque te prometo, lo ponemos en la lista de cosas que ojear y vamos a intentar informarnos más sobre ello, porque sí es muy interesante. Juan Viruete nos escribió también en el programa 19 y nos dijo: les felicito por el podcast, me gusta mucho su estilo de mirar y estudiar cada temática, sobre todo realista, desde su punto de vista, que mucho me agrada. Por favor sigan adelante, que es halagador aprender de personas realistas que tienen los pies sobre tierra firme. Adelante con tu programa. Desde Tulsa, Oklahoma, que nos queda bastante cerca porque nosotros pasamos mucho tiempo en el norte de Texas, somos vecinos de estado. Así que muchos saludos, Juan Viruete. Ricardo dijo que seguía sin poder entrar en la página en laclave45.wordpress.com y yo ya le corregí diciendo que habíamos hecho unos cambios en el dominio y ahora era solamente clave45.wordpress.com y añadí los contactos abajo. Y Filopofac nos dijo: excelente programa y gracias. Para la sesión de podcast, una pequeña colaboración. La escóbula de la brújula, programa 152 y 147, entre tantos.
y otro excelente divulgador, Juan Gómez, de Nueva Dimensión Radio, con el episodio Experiencia Límite en Tivisa, el 19 de enero del 2013. Se recomienda escucharlo de noche y solo. Saludos y que tengas buena semana. Y nosotros somos fieles seguidores de la Escóbula de la Brújula, tremendos fans, y van a ver que en podcast recomendados ponemos muchos de ellos. Nosotros intentamos poner más bien podcasts que programas de radio, pero es difícil encontrar muchos que podamos recomendar 100%, ¿no? Algunos recomendamos por una sección, por un tema, o sea que ya es un poquito más tal. Pero La Escóbula de la Brújula es un programa buenísimo de radio, no tanto podcast, pero sí lo recomendamos encarecidamente. Amigos, eso es todo por ahora, por la sesión de contactados. Vamos a despedirnos ya del programa y cerrar, y como hacemos siempre, o casi siempre, vamos a dar esos saludos especiales a los últimos colaboradores que han permitido que este programa se lleve a cabo. Queremos comenzar esos agradecimientos únicos, pues saludando y dando nuestra apreciación a nuestra asesora de reciclaje y procesos renovables, la señora Alba Sura. También queremos darle nuestra calurosa bienvenida al programa y nuestras gracias por sus servicios a nuestro inspector de vivienda y cobertizos cochambrosos, el señor Eddie Ficio. También darle nuestro agradecimiento por toda la ayuda dada esta semana para llevar a cabo el programa a nuestro nuevo ingeniero de sanidad, el señor Juan Carlos Gador, o como le gusta que le llamen, Juanca Gador. Y por último, extender nuestras más efusivas gracias a nuestro intendente de seguridad y domador de chulos playa, el señor Francisco Jonazos Los Míos, o como le gusta que le llamen, Paco Jonazos Los Míos. Y eso es todo en Clave 45 por esta semana. Muchas gracias por estar ahí, y recuerden, las conspiraciones existen, y para hablar de ellas nos encontraremos el próximo martes. Hasta luego, amigos.